a comenzar la clase para no atrasarnos. Estábamos con la inconstitucionalidad de leyes de carácter general, de carácter concreto, y quisiera me dijeran si con el tema anterior tienen dudas o podemos continuar con la inconstitucionalidad de carácter general, que es la primera que vamos a desarrollar y que vamos a ver, pues ya haciendo esta y sabiendo cuál es el trámite de esta, les será más fácil poder entender la inconstitucionalidad de carácter concreto. No hay dudas de la clase anterior, voy a dar 2 minutos para ver si tienen dudas y si no, continuamos porque el tiempo apremia. Pedirles de nuevo, patojos, si yo tengo una duda, ya les pedí N cantidad de veces que por favor enciendan su micrófono, realicen la duda que tengan, entonces yo les puedo explicar, pero empiezan a escribir en el chat, escribir, y de veras que los mensajes pasan muy rápido, entonces no me da tiempo de leerlos, me desconcentro, entonces o les doy clases o me dedico a leer los chats. Entonces, si tengo dudas, la duda que sea, enciendo el micrófono y entonces yo le voy a aclarar. Si usted escribe en el chat, lo voy a lamentar mucho, no le voy a poder contestar porque eso implica que yo me atrase en irme a la opción de chat y poder leer y entonces contestarle, y eso me quita totalmente la atención y la concentración del contenido que estoy impartiendo. De no haber dudas, entonces comenzamos con la inconstitucionalidad de carácter general. Nos vamos a nuestra ley de amparo, por favor, en el artículo 133. Leímos el artículo 133, pero ahora vamos a saber quién interpone una inconstitucionalidad de carácter general, por qué puede interponerse, ya lo sabemos. Entonces, estamos con la legitimación para plantear la inconstitucionalidad de carácter general. Así como había legitimación en el amparo, tenemos legitimación acá para poder acudir entonces al tribunal, al máximo tribunal constitucional, para que una norma que está siendo violatoria de derechos a que la Constitución garantiza sea expulsada del ordenamiento jurídico guatemalteco. Entonces, buenas noches, Luisa. Hágame favor, Luisa. Buenas noches, mi linda. Leamos el artículo 133 y voy a pedirle a César, no, porque lo vi que está comiendo, provecho César, tranquilito, puede comer sin ninguna pena. Los que están comiendo me dicen, no, Lita, estoy comiendo y no lo ponemos a leer, no se preocupe. Ronald, a Ronald le va a tocar el artículo 134. Buenas noches, artículo 133, planteamiento de inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad de las leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad se plantearán directamente ante la Corte de Constitucionalidad. Muy bien, quiere decir entonces que la inconstitucionalidad de carácter general solo y únicamente la conoce o la resuelve la Corte de Constitucionalidad, a diferencia de la inconstitucionalidad en caso concreto, que sí lo puede conocer un tribunal de justicia ordinaria. Fue el caso que le cité, digamos, cuando está el divorcio y acaba el divorcio y acaba la inconstitucionalidad. Entonces, en ese sentido, vamos a saber, bueno, ya sabemos quién tiene la potestad de declarar inconstitucional una norma y expulsarla de nuestro ordenamiento jurídico. Ahora vamos a saber quiénes pueden pedir, quiénes están legitimados para acudir a ese tribunal y solicitar que la norma que está violentando ese derecho constitucional no se aplique más en la República y que lo saquen. Entonces, para eso nos va a hacer favor Ronald de leernos el artículo 134. Yo que usted le agregaría en pregunta, ¿quiénes la interponen? Así, ¿quiénes la interponen? Obviamente la inconstitucionalidad de carácter general, porque por ahí puede venir una pregunta de examen. Con mucho gusto, doctora. Buenas noches, compañeros. Legitimación activa. Tiene legitimación activa para plantear la inconstitucionalidad de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general. Inciso A. La Junta Directiva del Colegio de Abogados, actuando a través de su presidente,
Bueno, la junta directiva, perdón, Ronald, entiendo para explicarle. La junta directiva del Colegio de Abogados es un órgano colegiado que tiene su presidente, su vicepresidente, su secretario, tesorero, su vocal primero, su vocal segundo. Entonces, la junta directiva, obviamente, quien representa este cuerpo colegiado, que en la facultad, la máxima autoridad es la junta directiva, pero su representante, ahorita la licenciada Astrid, que es la decana en funciones, entonces igual el Colegio de Abogados, quien va a representar al colegio para plantear una inconstitucionalidad es el presidente, o sea, el presidente que nosotros elegimos. Y para que vean la trascendencia que tiene la profesión de abogacía en todo el ámbito jurídico guatemalteco, los abogados participamos. De hecho, un organismo de Estado es de los abogados, es nuestro, el organismo judicial. Entonces, si no tiene motivación para ser abogado, le digo, mire, un organismo de Estado es exclusivamente para nosotros. Y los abogados que trabajamos ahí somos N cantidad de abogados. Igual tenemos la máxima, digamos, corte de justicia, es la Corte de Constitucionalidad, es nuestra. Entonces, ahí tenemos la legitimación, no solo también para los que somos colegiados activos, actuando a través del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Ok. Inciso B, el Ministerio Público a través del Procurador General de la Nación. Bueno, error garrafal, ¿verdad? El Ministerio Público no lo representa ni lo dirige el fiscal general de el procurador general de la Nación, lo dirige el fiscal general de la República. El procurador general de la Nación dirige la Procuraduría General de la Nación. Entonces, táchele el Ministerio Público a través del fiscal general como jefe del Ministerio Público. Hubiera esperado que rapidito me dijeran, licenciado, pero eso está malo. ¿Cómo que el Procurador General de la Nación? Si el Ministerio Público es la fiscal, o el fiscal, pues en el dado caso, ahorita es la fiscal, la señora fiscal. Una consulta. Aquí también interviene la Fiscalía de Asuntos Constitucionales. No, es la fiscal. No, Solo la fiscal general de la República puede plantear una inconstitucionalidad. Perfecto, muchas gracias, doctor. Las fiscalías, en este caso, Ronald, para que hagan el trabajo que no puede hacer obviamente la fiscal. La fiscal no puede estar contestando audiencias, ¿verdad? Pero interponer una inconstitucionalidad le corresponde únicamente al jefe del Ministerio Público. Continuemos, Ronald. Solo una consulta, licenciada. Yo recuerdo de que en esta Constitución se hizo el cambio y se puso el Ministerio Público como que estaba como... Se legisló pues, como que fuera un ente autónomo, pero antes el Ministerio Público pertenecía a la PGN. ¿Estoy en lo correcto? No, PGN no se Procuraduría General de la Nación, pero el Ministerio Público nunca perteneció a la Procuraduría General de la Nación. Lo que a usted le da confusión quizás es en toda la normativa que establece, se correrá audiencia del Ministerio Público, por ejemplo en Derecho Civil, en jurisdicción voluntaria, se correrá audiencia al Ministerio Público. No, vino entonces el decreto 25-97 que estableció cámbiese a Procuraduría General de la Nación todo lo que diga Ministerio Público y después, entonces, entiéndase que toda la normativa, toda, en la que se aduce o se refiere a Procuraduría, a Ministerio Público, ahora es Procuraduría General de la Nación, salvo en materia penal y en materia constitucional. No es eso. Inciso C. El Procurador de los Derechos Humanos en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que afecten intereses de su competencia. Perdón, el Procurador General de la Nación, diríamos, de los derechos humanos, diríamos nosotros como defensor del pueblo, es la figura que debería de estar
pendiente, digamos, compañera Magda, fíjese que tenemos problemas con el micrófono porque Es que se escucha doble y no se entiende lo que dice, licenciada, perdone. pero ahí sí que puedo hacer yo. No, No, el compañero no está leyendo. Ahí está. Muchas gracias. Gracias. Ya, Ronald, por favor. Inciso D. Cualquier persona con el auxilio de 3 abogados colegiados activos. Muy bien. Cualquier persona, es decir, Juan, Pedro, María, Rodríguez, cualquier persona, cualquiera de los 18 millones de guatemaltecos, ya sea de forma individual o actuando como una asociación o actuando como una agrupación social. Quisiera saber si leyeron el memorial que les envié de la interposición de la inconstitucionalidad a ese ministerio, a ese acuerdo ministerial del Ministerio de Educación en cuanto a la legitimación con la que actuaba digamos, en este caso, la persona que planteó la inconstitucionalidad. Era, pues, digamos, al que eligieron todos los directores de los colegios que tienen educación de plan fin de semana. Entonces, él, como cualquier guatemalteco, eso sí, con el auxilio de 3 abogados, que ustedes pues habrán leído, está su servidora dentro de ellos, entonces se plantea la inconstitucionalidad. ¿Cuál es el plazo para plantearlo? No hay plazo para plantear una inconstitucionalidad, pero sí es requisito indispensable que, digamos, transcurra el plazo de la vacatio legis, es decir, ese plazo que media entre lo que se promulga la ley y entra en vigencia. A eso le llamamos vacatio legis, pero esa es la introducción al derecho 1. Entonces, requisito indispensable para que se pueda interponer una inconstitucionalidad es que la norma esté vigente. Es decir, si yo leo en el diario oficial, salvo que hay disposiciones que son, digamos, que entran en vigencia el mismo día porque se aprueban de urgencia nacional, entonces no hay que esperar los 8 días de la vacatio legis. Si algo se publica en el diario oficial y entonces establece, dado en el Palacio Legislativo el día 9 de septiembre de 2020, el presente reglamento entrará en vigencia 8 días después de su publicación. Yo no puedo plantear la inconstitucionalidad hoy, no puedo. Tengo que esperar que ese cuerpo normativo esté vigente para entonces, ya entrando en vigencia el primer día de vigencia, yo pueda entonces plantear mi inconstitucionalidad. Antes no se puede. Eso quiero que les quede bien claro. Es después de la vacatio legis. Muy bien. Acá, mis estimados alumnos, cuando ustedes tienen, digamos, el último caso, la pregunta, pues lógica es si se está actuando de forma unificada. Sergio, ¿cuántas firmas debe de llevar el memorial de interposición? ¿Será que lleva 3 de los 3 abogados? Debería de llevar entonces 3 firmas, 3 sellos, 3 timbres forenses, o solo lleva 1 como llevan todos los memoriales que se interponen, por ejemplo, igual el amparo. Según lo que yo estoy entendiendo acá, son 3 firmas de 3 abogados que tienen que ellos con su firma y con su sello avalar de que ellos participaron en la creación de esa inconstitucionalidad de ley. Así es. Muy bien, Sergio. Deben de firmar los 3 abogados, los sellos de los 3 abogados y por ende un timbre forense por cada uno en cada hoja. Es decir, esta inconstitucionalidad, si tenía 20 hojas, debía de tener 60 timbres, porque son 3 por hoja. Muy bien. ¿Qué más tengo que saber? Bueno, ya sé que puedo plantear la inconstitucionalidad en contra de leyes, de reglamentos,
en contra de circulares, de disposiciones de cualquier índole administrativo o no, en contra, y que es porque afecta, como les dije, a toda la colectividad. Pero ¿qué pasa cuando hagamos la pirámide de Kelsen, aquella pirámide, la Cori, la que usted se sabe de memoria, ¿verdad? Porque así nos enseñaron, mal enseñada en Introducción al Derecho 1, nos dijeron, sí, es la pirámide de Kelsen, y nos dijeron, miren, para Kelsen la norma suprema era la Constitución, eso es mentira. Para Hans Kelsen la norma suprema no era la Constitución, sino era una norma hipotética fundamental. Así se llama, la norma hipotética fundamental. Entonces, ¿dónde ubicaba Kelsen esa norma? Entonces, ¿dónde estaba? Si hasta en la cúspide tenía a la Constitución, y luego vienen las ordinarias, ¿dónde está esa norma hipotética fundamental? Eso es objeto de estudio en el doctorado de Derecho Constitucional, y entonces nos decían a nosotros, bueno, decía el doctor, ubíquese ustedes, si está la pirámide, ustedes se lo enseñaron así, estará abajo, digamos, pues como que donde descansa la pirámide, ¿será que está atrás, deteniendo la pirámide? ¿Será que está a la par? Por si alguien intenta tirar esa pirámide, entonces entender esa norma hipotética fundamental de Hans Kelsen cuando ni él mismo plasmó dónde estaba es bien complicado, pero bueno, aquí esto es para que en su haber y en su acervo jurídico no los engañen y no les digan que para Hans Kelsen la norma suprema o la norma que estaba en la cúspide era la Constitución. Eso no es cierto, era la norma hipotética fundamental. Entonces, en ese orden de ideas, claro que Hans Kelsen fue aquí, o es a quien nosotros le debemos la creación de la teoría pura del derecho. O sea, Hans Kelsen dijo que era derecho. Hans Kelsen dijo, miren, esto es una norma, esto es una regla, entonces esto más esto hacen el derecho. Por derecho nosotros sabemos ese conjunto de reglas ordenadas sistemáticamente que atribuyen derechos y dan obligaciones, digamos la definición trillada. Para otros el derecho es una ciencia, entonces dicen, bueno, es la ciencia que estudia el comportamiento de los hombres en la sociedad e impone límites, o da también, confiere derechos, en fin. Tanto para una teoría como para la otra, para los que dicen que no es una ciencia, como para los que dicen que sí es una ciencia, el logro de Hans Kelsen fue mucho, porque crear, es decir, ver la casa desordenada y ¿qué hago aquí? ¿Qué norma respeta a cuál? ¿Qué norma es superior a cuál? ¿Y qué norma va a obedecer a cuál? Y los habitantes, ¿a qué norma le van a atender previo a la que le antecede? Por ejemplo, luego cuando ustedes estudien, pues a los que les apasiona el derecho y estudien la evolución, digamos, viene el señor Kant y hace toda esta crítica a Hans Kelsen y dice, bueno, si para él no era la norma suprema, entonces que diga dónde está. ¿Qué es esa norma hipotética fundamental? Entonces yo digo, bueno, corregir es bien fácil, empezar de cero es lo difícil, ¿verdad? O sea, encontrarle errores a algo es bien fácil, hacer algo desde cero es lo difícil, encontrarle defectos a las cosas, les aseguro que si yo extiendo una manta, la manta puede estar pulcra, pero hay un puntito negro apenas visible, yo les pregunto, ¿qué ven? Ustedes van a decir un punto negro. No van a decir una manta blanca muy extensa y que se pueda observar que tiene un puntito negro. Entonces, eso es porque así estamos diseñados los seres humanos. Y eso es por psicología. Muy bien. Entonces, en este caso, cuando se interpone en contra de un reglamento, en contra de una disposición individualizada, la Corte se integra con sus 5 magistrados, los titulares. Pero cuando la inconstitucionalidad es en contra de una ley, es decir, de una norma ordinaria, por eso les dije, imagínense la pirámide kelseniana, esa pirámide de Kelsen. Reglamentarias, individualizadas, conoce la Corte de Constitucionalidad con los 5 magistrados.
Cuando se trata de normas ordinarias, como Código Penal, Código Civil, Código de Trabajo, Código Procesal Penal, ley del organismo judicial, todas las normas de carácter ordinario que ustedes conocen, esas se integra la Corte con 7 magistrados. Vamos a leer el artículo 137, la integración de la Corte cuando está conociendo de leyes de carácter ordinario. Angeline, ¿puede por favor leerme el artículo 137, por favor? Integración de la Corte por inconstitucionalidad de una ley. Bueno, perdón, Angeline, de una ley entendemos que es una ley ordinaria, ya no lo tendría yo ni siquiera que explicar, ya ustedes están en la facultad, si se aprendieron esa pirámide que es de arriba para abajo, decir, bueno, ley es una norma ordinaria. Y coloco mis ejemplos, Código Penal, Civil, Procesal, Penal, Laboral, Procesal, o sea, cualquiera. Si es un reglamento, si es una norma individualizada, si es una circular, lo que sea, la integración de la Corte es con sus 5 magistrados titulares. Cuando la inconstitucionalidad sea planteada contra una ley, la Corte de Constitucionalidad se integrará con 7 miembros en la forma prevista en el artículo 269 de la Constitución. Bueno, ya nos vamos a ir a leer el artículo 269. Bueno, ¿de dónde salen esos otros 2 miembros si son 5 magistrados titulares? Sí, pero tenemos 5 suplentes. Entonces, en el entendido que los otros 2 se obtienen de un sorteo que realiza el presidente de la Corte de Constitucionalidad para obtener el nombre de o sea, no son nombrados a dedo. Tengo 5 suplentes, entonces yo como presidenta digo, quiero que sea fulano y quiero que sea sutano. No. Los 5 nombres se colocan en una tómbola y allí se va a sortear el nombre del magistrado que va a integrar la Corte como magistrado ponente para declarar la inconstitucionalidad de esa ley. Entonces vamos ahora a leer el artículo 269, por favor. Fernando José Campos, por favor leamos el artículo 269 de la Constitución Política de la República. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Artículo 269, integración de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad se integra con 5 magistrados titulares, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente. Cuando conozca de asuntos de inconstitucionalidad en contra de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el presidente o vicepresidente de la República, el número de sus integrantes se elevará a 7, escogiéndose otros 2 magistrados por sorteo entre los suplentes. Los magistrados durarán en sus funciones 5 años y serán designados de la siguiente forma: un magistrado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, un magistrado por el Pleno del Congreso de la República, un magistrado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, un magistrado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y un magistrado por la Asamblea del Colegio de Abogados. Simultáneamente con la designación del titular, se hará la del respectivo suplente ante el Congreso de la República. La instalación de la Corte de Constitucionalidad se hará efectiva 90 días después que la del Congreso de la República. Muy bien. La integración de la Corte, tanto para elección o para conocer de inconstitucionalidades que dicten los funcionarios o los organismos de Estado, es igual a la integración que debe realizar la Corte cuando va a conocer de una inconstitucionalidad de una ley en carácter general. ¿Estamos ahí? Licenciada, perdón, una consulta. Ahorita que estábamos leyendo de la integración de la Corte de Constitucionalidad, actualmente,
con el fallecimiento del magistrado Boanerges Mejía, hay una situación legal que se está dando, y es el hecho de que se tiene que llamar a elecciones para poder nombrar a una persona que se integre a la Corte de Constitucionalidad como suplente, porque la persona que fue nombrada como magistrado suplente toma ¿cómo se llama? La plaza de magistrado titular. Mi consulta es, en este caso que no está integrada en su totalidad por el fallecimiento de este magistrado, ¿sí se puede integrar la corte o se omite ese sorteo, digámoslo así, omiten del sorteo al magistrado suplente nombrado por el Colegio de Abogados, o cómo se hace? Disculpe, me entró duda en ese aspecto. A ver, lo complicado en este caso es que, como yo bien les dije el día lunes, el licenciado Boanerges Mejía no fue nombrado a dedo. Si estuviésemos hablando de los otros 4 magistrados, es decir, el que nombra el Congreso de la República, el que nombra el organismo judicial, el que nombra el organismo ejecutivo, o el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pues sería bien fácil volverlo a nombrar. En este caso, la Asamblea del Colegio de Abogados, nosotros debemos de ratificar al que está como suplente, pero además se debe de elegir el magistrado que debe de llenar esa vacante. ¿Cómo se va a ratificar ahorita en plena pandemia? ¿Cómo se va a ratificar? Hablaban de un voto electrónico. ¿Cómo? No se puede, es inconstitucional porque el voto es secreto, y si yo lo hago electrónico, pues entonces se va a saber por quién yo voté. La situación es bien compleja, bien difícil, y no es nada, ¿qué le diría? Nada esperanzador para el sistema democrático guatemalteco. No es un panorama como que nosotros digamos ahorita no pasa nada, pues bueno, se elige y ya resulta que es el que fue electo. Entonces, la única manera de suplir esa vacante es otra vez eligiendo. No se puede elegir, ni siquiera podemos elegir decano porque estamos en esta pandemia. Por eso es que la licenciada Astrid Lemus tomó ella como vocal primero, tomó la decanatura en funciones mientras se puede elegir a un decano. La situación sui generis está en que definitivamente tienen que ser 7 para integrar la Corte por inconstitucionalidad. Si se va a integrar, en este caso, por ausencia del magistrado titular Boanerges Mejía, entonces tiene su suplente, deberá elegirse entonces entre los demás el siguiente, porque de que tienen que ser 7, tienen que ser 7. La forma como se vaya a, digamos, a resolver, si es dentro de los demás, lo tengo que traer, no importa, pero no puedo alterar el número por el hecho de que no tenga ahorita un magistrado. Y les voy a decir, el temor fundado es cuánto tiempo vamos a pasar sin magistrado de Corte de Constitucionalidad. Con magistrado de Corte Suprema de Justicia, digamos, ustedes vieron, y pues es la corte de verdad más fraccionada que hubo, porque se expulsó primero al licenciado Vladimir Aguilar, después a la magistrada Blanca Stalin, después al magistrado Charchal. O sea, la corte se quedó literal con 10. Entra la primera magistrada, luego que fue la licenciada María Eugenia, la señora magistrada María Eugenia Morales, luego el magistrado Miguel Ángel Duarte, pero todavía nos falta un magistrado, nos falta, y por eso no deja de tener validez, digamos, todas las actuaciones que establecen en la Corte en pleno, pero en pleno se entiende que son 13 magistrados. Entonces, cuestionable para los constitucionalistas decir, bueno, si la Constitución establece el en pleno y en pleno son 13, ¿por qué tienen validez si hay 12? ¿Por qué el Congreso no eligió al suplente
de estos magistrados que dejaron el cargo. Estamos acéfalos, con 12 magistrados de Corte de Suprema de Justicia cuando deben de ser 13. El responsable de nombrarlo el Congreso de la República. ¿Por qué no lo ha hecho? Pues esas son cosas meramente políticas, patocos que escapan de nosotros. Deberíamos, ¿verdad? Como, digamos, como juristas, pero sobre todo como pueblo guatemalteco, exigir que los organismos de Estado funcionen a cabalidad como establece la Constitución Política de la República, porque para eso está la norma. Para eso está esa norma constitucional. Si estuviera solo para estarla viendo, y pues sí, qué bonita, ¿verdad? Cómo me dejaron los constituyentes después de que quiera. Para eso no está la Constitución. Entonces, en el presente caso le voy a decir lo mismo. Si hemos pasado más de 2 años con 12 magistrados en lugar de 13, ¿a usted qué le hace suponer que vaya a preocupar que solo hayan 4 magistrados y no 5? Es preocupante realmente. Y es sobre todo preocupante porque estamos ante un magistrado que está en el máximo tribunal de justicia del país. O sea, no es una sala la que quedó acéfala, es la Corte de Constitucionalidad. Si hubiese sido el suplente, bueno, entonces pues no hay ningún problema, sigue el titular y se llama otro suplente. Pero en este caso, como el Colegio de Abogados no se puede quitar ese, digamos, u omitir que es el Colegio de Abogados en asamblea, es decir, que no sé si vamos más de 35,000 abogados, los que tenemos que decir quién va a ocupar ese lugar. ¿Y cómo lo vamos a decir? ¿Cómo? ¿Cómo ahorita el Parque de la Industria, donde son las elecciones? Ajá, y si no se gana en primera vuelta, va a segunda vuelta en 8 días. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo nos acercamos al Parque de la Industria? Ahí sí, como dijo el diputado, ¿verdad? Un muerterío, ¿verdad? Un muerterío. Y como dijo el excelentísimo presidente, todos covidianos. Pues yo no tengo COVID, ¿eh? La san primero Dios y no me va a dar nunca. Entonces, allá todos los covidianos, como nos dijo él, eligiendo quién en su sano juicio va o que levanten las medidas presidenciales de prohibición a reuniones, ¿verdad? Para decir, entonces vayan todos este montón de abogados en masa y vayan a votar, pues es bien complicado. Es muy, muy, muy complicado. Por eso les digo, es preocupante la situación del país. Cuando yo les decía el lunes que pues había perdido a un gran elemento, de verdad, la democracia está así. Nuestra democracia está así. Si a usted no le preocupa, la verdad le digo, a un montón sí nos preocupa. Sí nos preocupa porque imagínense que se tuvo que haber elegido magistrados de Corte de Apelaciones y tribunales de igual categoría y magistrados de Corte Suprema de Justicia desde el mes de octubre del año pasado. Se interpuso un amparo por parte de la fiscal general y fue por ello que la Corte de Constitucionalidad otorgó la protección constitucional aduciendo de que habían vicios en ese procedimiento de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia por parte de la Comisión de Postulación, así como de magistrados de Corte de Apelaciones. Se da un tiempo y se dice, ahorita fue el ultimátum donde dijeron tienen que cumplir, tienen que elegir en el plazo en 10 días tenía que rendir el informe la fiscal y que indicara qué aspirantes a magistrados tenían tacha o eran sindicados o digamos sospechosos de cometer algún delito. 2, después de presentado el informe por la fiscal que lo cumplió a cabalidad, debía de reunirse el Congreso en el plazo de 20 días para poder citar, entonces, y convocar a sesión extraordinaria y nombrar o elegir a los magistrados, cosa que no ha pasado. Todos los días, yo tengo el canal del Congreso, todos los días están los puntos de agenda, todos los días. Entonces lo leen, entonces dicen, ¿y quién apoya la moción para elegir magistrados? Y 13 votos, 20 votos, y no se obtienen los 88 votos. Eso es lo complicado. Entonces, de octubre del año pasado, ya estamos a un mes para que ya se cumpla el año digamos, para que de forma extemporánea
se elijan magistrados de Corte Suprema de Justicia. Y yo les pregunto, ¿por qué los que ustedes, ninguno creo que estuvo conmigo en teoría del Estado, por qué les decía entre los sistemas de gobierno, por qué nuestro sistema de gobierno tiene tantos rasgos de un sistema presidencialista? Porque a usted no le importa lo que está pasando en el Congreso, a usted no le importa lo que está pasando en las Cortes, a usted le importa lo que hace el presidente. Si sale a hablar en cadena, si quita el toque de queda, si lo pone, miren, yo ya ni lo veo. En serio, por salud mental, yo tengo meses de no ver eso. O sea, en serio. Después empiezo a ver los memes y digo, ¿de qué hablaría? Ah, que habló que las remesas no habían bajado, o sea, como que él manda el dinero de Estados Unidos para acá. O de verdad yo oigo pues al señor presidente de nuestro país vecino, y no me refiero a donde yo nací, sino al país vecino de acá, más pequeño, y yo veo y digo, sinceramente, que cada quien tiene lo que se merece. Nosotros vamos de mal en peor, vamos de payasos a payasos, de veras. No, la próxima yo no sé qué nos vamos a sacar de presidente, en serio. Un futbolista, ¿verdad? Eso sería lo que nos faltaría. Un futbolista de presidente, qué alegre. O sea, no quiero discriminar, pero de verdad, patojo zapatero a tus zapatos. Los requisitos para ser presidente son bien claros. Y imagínense, de reconocida honorabilidad. Bueno, yo no solo, ya les dije, no solo tengo que ser honorable, sino que esa honorabilidad se tiene que reconocer, tiene que ser conocida por todo el mundo, a todas luces. Y yo veo las disposiciones y el manejo entonces de la pandemia de este señor. Y yo digo, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué no nos lo mandan aunque sea un mes? Un mes que me lo manden. De veras, yo le voy a rendir honores al señor a Casa Presidencial. De en serio. Pero uno ve lo que le tocó a uno y uno dice, Dios mío, pero es lo que nos merecemos. ¿Por qué? Porque de un padrón de casi 8 millones de guatemaltecos, el señor ganó con 1 millón y piquito de votos. Y entonces, ¿y todos los demás? ¿Y dónde están todos los 7 millones de guatemaltecos? Ay, no voy a votar, vos, ¿y para qué? Si lo mismo. Si todo el mundo piensa así, entonces quedan de presidente los que están quedando. Así de simple. Así de simple. Entonces, yo, pues ahí teníamos al señor Mulet, ¿verdad? ¿Por qué no? No, es que como él ya lo ha intentado muchas veces, hay que darle, ¿verdad? Y como es médico, el señor de al lado es abogado, solo eso les dice mucho, pues, o sea, de verdad no es que yo esté enamorada de mi profesión, es verdad, pero como me dijo mi tía en Honduras que es abogada, mira, lo que pasa es que no saben que es la carrera donde más se piensa, porque se piensa en todo, o sea, se piensa en todos los posibles escenarios y estudiar derecho es estudiar para resolver problemas y problemas a nivel macro, a nivel de país, ¿verdad? Pero eso es lo que tenemos, entonces no nos queda más, diría la ilustre filósofa Selena, que en paz descanse, pues que ver al presidente del vecino en Facebook, en fotos y decir, ay, si yo lo tuviera, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que tenemos. Ahora les pregunto, ¿cuándo entrega o debería de entregar la presidencia el señor mandatario de la nación ahorita? En 4 años, licenciada. ¿Qué fecha? ¿Qué hora? 14 de enero a las 14 horas, esto sería el 2024, si no me equivoco. No. Son 4 años y él no fue electo este año. Fue electo el año pasado. 14 de enero a las 14 horas del 2023. Ajá. No, él en 19, 20, 21, 22, 23. ¿Tomó posesión en el 2020, licenciada? sí, él tomó posesión el 14 de enero. Este año, ¿verdad?
Es cierto, es 2020, 2021, 22. Bueno, pero igual, 20, 21, 22, 23. Ustedes no cuenten ustedes 2020, 2021, no, porque él este año está fungiendo como presidente. Y licenciada, pero no sería que el 13 de enero del 2021 estaría cumpliendo él ya un año en funciones. Y Entonces sería hasta el 2024. Estoy confundida con el año de las elecciones, pero el señor entró este año. Sí, él lleva 7 meses de presidente. Así es. Entonces, bueno, un año más, ¿verdad? Yo me había hecho la idea que el 23 se acababa, pero es hasta el 24. Bueno. Domingo 14 de enero. Cae domingo, dice Ronald. Bueno, Ronald, así es. Entonces, como bien dijo Fernando, es el 14 de enero a las 14 horas. ¿Qué pasa si acontece alguna circunstancia? Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral detienen las elecciones y el señor se queda un año más. No puede, licenciada, porque él no puede, según la Constitución de la República, dice de que no puede prolongar sus funciones. Regula. No, pero también la Constitución establece que los magistrados de Corte Suprema de Justicia duran en sus funciones 5 años y cuyo plazo se vence el 13 de octubre a las 18 horas. Y ahí siguen. Licenciada, creo que en la ley del organismo judicial hay un artículo que lo tomaría como abandono de funciones. Entonces, hasta que no haya... El 71, el 51, no, miren pues. En ese artículo se basaron un montón, por eso le digo, piensa en el escenario. Los magistrados de Corte Suprema de Justicia debían entregar, digamos, y tenían que haber sido electos como el 25 de septiembre, más o menos, los nuevos magistrados, para que ellos tomaran posesión el 13 de octubre a las 18 horas. Pero hubo una acción y luego un amparo y una declaratoria y esto vino y aquello parecía pelota. Y dijo, no, ya van 2 veces con estas 2 cortes, solo que la corte anterior solo se prolongó 2 meses, porque estos magistrados de Suprema ahorita tomaron posesión en el mes de diciembre, no en octubre, pero solo fueron 2 meses, pero ahorita llevamos un año. Entonces les pongo el siguiente escenario. ¿Qué pasaría si al llegar las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral establece que uno de los candidatos a la presidencia está ligado al crimen organizado, al narcotráfico? Entonces, que no se pueden llevar elecciones bajo ese concepto, se formula la acusación, empieza el antejuicio, porque tiene derecho de antejuicio. Entonces, y en lo que va, transcurre el tiempo, pasa octubre, noviembre, diciembre, y no tenemos elecciones. Llega el mes de enero, no tenemos elecciones, porque no se ha resuelto judicialmente lo que está pendiente, como está pasando ahorita con magistrados de corte, habiendo una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que les dio plazo, les dio y les fijó plazo, les certificó lo conducente al Congreso por desobediencia. No querían remitir el informe circunstanciado a la Corte de Constitucionalidad. Imagínense eso. Ustedes ya vieron el amparo, ya saben lo que significa una resolución, no digamos de la mismísima Corte de Constitucionalidad. Yo les aseguro que si el señor Yamatei se queda allí el 15 de enero, no queda ninguno acá y ahí sí todos iríamos a brincar y que se salga, porque otro ubico no queremos, que se salga, esto es dictadura, fuera, fuera, ahí sí. ¿Y por qué no pasa lo mismo con los demás poderes de Estado? Considero que tal vez por la propia ignorancia del pueblo, doctora, que ellos, bueno, la mayoría sí saben que el presidente nada más puede estar en funciones durante 4 años, pero en mi caso yo me enteré de las comisiones de postulación hasta que entré a la universidad. Si nunca hubiera entrado a la U, me quedo en esa ignorancia durante el resto de mi vida y seguramente muchas personas están igual.
Ángel, pero fíjese que sí, tiene razón, la gente lo que le importa es el presidente, los alcaldes, el presidente, los alcaldes y en los pueblos los diputados. Porque legalmente, si tenemos que ser honestos, a nosotros no nos interesan los diputados, la verdad. El Congreso como que nos interesa el presidente, va. Pero incluso nosotros estudiando derecho, yo pregunto, ¿qué pasa con las comisiones de postulación el semestre pasado en teoría del Estado? Nadie sabía nada. ¿Saben cuál fue la noticia de hoy? Nadie sabía nada. Nadie está empapado así de forma sucinta de lo que está pasando con el Poder Judicial y lo que esto significa para el país. Ajá. Voy a repetirles la palabra que me dijo una colega, pues que también se estaba postulando para magistrada de corte de apelaciones con la muerte del Liceo Boanerges, y me dice, después de empezar y todo, me dice, licenciada, ¿y ahora cómo quedamos? ¿Y ahora qué hacemos? Y me dice, yo voy a desistir de mi proceso y ya no. A mí que me devuelvan mi expediente, a mí que me retiren todo. Yo pensé lo que me costó ese expediente, la verdad sí también que me lo devuelvan, ¿verdad? Casi que esa es la incertidumbre, porque ellos eran mayoría. El licenciado Neftalí Aldana, pues académico, ¿verdad? El licenciado Boanerges Mejía, académico de San Carlos, y la licenciada Porras. Hay otros dos que son los que pues votan en contra. Ya no está el licenciado Boanerges, entonces ahora hay empate. 2-2. ¿Quién va a llegar a desempatar? Y a empatar con los intereses de... Realmente es bien complejo, Patojos, la verdad, y ustedes deberían de estar al tanto y de ser críticos, de verdad, de la situación crítica que tenemos. No sé si han tomado la dimensión de lo que esto significa, pero la verdad que es bien grave. La verdad es bien grave. Porque entonces al rato, si ya pasó con los magistrados del Poder Judicial, entonces al rato pasa con el presidente, ¿qué? ¿Y qué? Y no están en igualdad de funciones, pues. Artículos 141 y 142 de la Constitución Política de la República establecen que la soberanía recae en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los tres poderes del Estado, en las tres funciones del Estado. La subordinación entre ellos es prohibida. Tan importante es el presidente del Congreso, como tan importante es el presidente del Poder Judicial, como tan importante es el presidente de la República. Pero aquí se le da una preeminencia al presidente de la República y estos dos como que están de adorno ahí, no saben ni siquiera cuándo es la toma, no sabían cuándo era la toma de posesión del presidente del organismo judicial. No lo sabían, ¿verdad que no? Siendo honestos, no lo sabían. Ahora ya lo saben, es el 13 de octubre. Ellos son juramentados en el Congreso por la mañana y se lleva a cabo el primer pleno donde se elige al presidente. Lamentablemente hay digamos como que algo ambiguo en el articulado en cuanto a la elección, porque yo entendería que el magistrado que obtuvo mayor votos en el Congreso es el vocal primero. Y ese debería de comenzar como presidente del organismo judicial, porque si obtuvo más votos, entonces debería ser por lo menos el primer presidente. Ya después discútanse lo demás, pero yo que tengo años de estar ahí les digo, empieza el pleno, ya viene del Congreso, la juramentación, que alegre, pues ya tenemos magistrados, habemos magistrados, toda la preparación en la corte, es una emoción tan les digo, tan bonita. Yo he estado 2 veces en toma de posesión de presidente, gracias a Dios, y pues es un evento magno y uno se siente, pues imagínate estar en la toma, es como que estuvieran en la toma de posesión del presidente de la República. Lo que pasa es que nadie lo equipara así. Toma de posesión es más, ni lo miran, ni están pendientes, ni está en vivo. No, algunos, 2 que otros medios de comunicación, ay, Dios guarde, pero cuando toma posesión el presidente, todo el mundo ahí viendo. Y no llegó y la esposa de Yamatei para que le detuviera la Biblia y jurara, ¿dónde está? Bueno, allá que ponga quien quiera, pues no tenía esposa, pues su hija, está bueno, pues a la hija.
Con esto les digo, patojos, de la importancia de eso. Ustedes dicen, ay, la hija. Allá en Honduras es obligatorio, es requisito para ser presidente estar casado. Es obligatorio estar casado. De hecho, hubo un presidente que estaba soltero y se casó en el Inter de la presidencia, solo terminó el periodo presidencial y se divorció. Se casó con una argentina. Pero la constitución política de Honduras establece como requisito indispensable que tiene que estar casado. Aquí no. A veces me pregunto si sería bueno, porque al rato no sabemos a quién nos van a llevar. En serio, Pato, pues yo se los digo, de verdad, yo no tengo nada en contra, pues, ¿verdad? Ahí está el diputado Aldo Dávila con la denuncia por discriminación al pastor que, pues, digamos que omitió opinión y emitió comentarios que sí son discriminatorios. La verdad, sea usted del credo que sea, piense que pues ellos tienen derecho. Y no porque alguien es moreno, entonces los canches que nos discriminen porque somos morenitos, ¿y yo qué culpa tengo de ser así? ¿Y qué? O porque nosotros nos creemos bonitos, entonces discriminemos a los feos. O viceversa. O discriminemos a los indígenas porque, ay, miren, es de verdad lamentable que personas que estudian derecho dicen, es que ahí vienen los indios a hacer paro. O sea, les repito, nosotros también no somos. No somos irlandeses, pues. Y además si tuviera que poner indio, pues indio allá en la India. Nosotros al caso seríamos indígenas, pues. Pero aquí vinieron a colonizarnos a todos. O ustedes emigraron de Europa para acá. Pues yo no le veo, no veo aquí pues alguien como que con características escocesas, irlandesas, pues con todo respeto, Pato, pues casi pues tenemos las mismas características, pues, ¿verdad? Entonces, discriminar es que es indio, o sea, de veras. Entonces yo les diría, miren, quienes tendrían que discriminarnos serían ellos a nosotros, porque ellos son mayoría, ellos. Y nosotros somos los que les entorpecemos a ellos sus derechos. Entonces el análisis de esto pues es bien complejo. Si yo les diera derechos humanos, estaríamos, digamos, ahondando más en el tema y les aseguro que les encantaría la clase. Pero como estamos en derecho procesal constitucional, también necesito que les interese la clase. Ya sabiendo entonces cómo se integra la Corte de Constitucionalidad y contestada a la interrogante que hizo Sergio, en el sentido de que ahorita pues sí estamos en desventaja. Licenciada, tengo una duda con los magistrados suplentes. Dígame. ¿Los 5 suplentes los elige el Congreso de la República o cada uno de los titulares elige un suplente? Cada uno de los cuerpos electorales, pero digamos que igual son ratificados en el Congreso. Por ejemplo, yo quiero participar como magistrada de la Corte de Constitucionalidad por parte del Colegio de Abogados. Entonces yo me busco a otro cuate que sea mi suplente, pero que también tenga simpatía, que también sea pilas, que también no quiera la gente. Entonces me busco pues a un académico, tal vez no es mi mejor amigo, porque ahí es estrategia. Bueno, si yo tengo todo este currículum, el que va conmigo de suplente debería de tener igual, pues, o así hacer match, ¿verdad? No podría ser menos o ser un cualquiera, porque entonces la gente dice, y es que lleva ese de suplente, no votemos por él, aunque él sea bueno, ¿verdad? Igual, mismo orden para los demás. Continuamos entonces, estimados alumnos, con la suspensión provisional de la ley. Vamos a ver los efectos antes de comenzar ya con el trámite que va a ser para la próxima clase. Artículo 138. Ronnie, por favor. Buenas noches. 138 de la ley de amparo, Ronnie.
138. Suspensión provisional. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 136, la Corte de Constitucionalidad deberá decretar de oficio y sin formar artículo, dentro de los 8 días siguientes a la interposición, la suspensión provisional de la ley, reglamento o disposición de carácter general, si, a su juicio, la inconstitucionalidad fuera notoria y susceptible de causar gravámenes irreparables. La suspensión tendrá efecto general y se publicará en el Diario Oficial al día siguiente de haberse decretado. Muy bien. Lo que está diciendo es, miren, para que no cause daño grave, porque de hecho si se está planteando es porque ya lo está causando, como sucede en el memorial que yo les envié. Allí estaba causando un daño grave porque estaba violentando el derecho a la educación, estaba violentando el derecho a la igualdad. Había discriminación porque se estaba discriminando a las personas, digamos, a la edad de estudiar únicamente porque pertenecían a una condición económica diferente. Entonces, bajo esas especulaciones y bajo esos supuestos, se plantea la inconstitucionalidad, se estudia por parte del Tribunal Constitucional la disposición, digamos, que se está impugnando y las argumentaciones de los abogados. Por eso ustedes pueden leer, si fueron acuciosos, que se establece violación al derecho de la educación en el artículo XX y se describe todo el artículo. Bueno, porque yo quiero que me declaren inconstitucional todo el artículo. Pero por si no es así, describo la violación y luego explico. En particular en lo contenido en las palabras tales y tales. O sea, describo las palabras que a mi juicio causan aún mayor violación a los derechos y por lo tanto deben ser expulsadas. No sé si tienen dudas aquí. La suspensión provisional en la inconstitucionalidad de leyes, patojos, opera de la misma manera que un amparo provisional. Cuando se otorga el amparo provisional, ¿qué pasa? Queda en suspenso el acto reclamado, ¿verdad que sí? Entonces queda en suspenso el acto reclamado y es como si no existiera. Y va a seguir el proceso hasta que se dicte la sentencia. En sentencia puede que se tire este acto reclamado o puede que se le dé validez. En la inconstitucionalidad de leyes pasa lo mismo. Para evitar que se cause, como acaba de leer Ronnie, una circunstancia que cause mayor gravedad en la esfera de los derechos o en la violación de los derechos de las personas, entonces se suspende provisionalmente y esperamos todo el proceso hasta que en sentencia, porque se dicta sentencia, se diga que efectivamente es inconstitucional y que va en contra de los derechos de igualdad, del derecho a la educación, al derecho a la no discriminación, etcétera, etcétera. Entonces se declara con lugar la inconstitucionalidad y se ordena su expulsión de forma inmediata, la cual tiene la vigencia inmediata, según lo determine la Corte de Constitucionalidad. Ahora, ¿qué pasa si la Corte de Constitucionalidad emitió una disposición o una resolución y yo no estoy de acuerdo con esa resolución? O sea, a mí me choca, yo digo que me perjudica, pues lamentablemente le digo, no se puede hacer nada. ¿Y qué recurso queda, licenciada? Bueno, pues solo queda el recurso de llanto, no hay otro. Contra una resolución de la Corte no queda otro recurso más que el recurso de llanto, aclaración y ampliación. Vamos al artículo 147 de la Ley de Amparo, por favor. ¿Quién lo lee, licenciada? Perdón. Cualquier voluntario. Artículo 147. Aclaración y ampliación. Contra las sentencias y autos dictados en materia de inconstitucionalidad, se puede pedir aclaración o ampliación. Para el efecto se estará lo dispuesto en los artículos 70 y 71 de esta ley. Bueno, resulta que la aclaración y la ampliación no son recursos, sino que son remedios procesales. Los recursos son aquellos que pueden ser objeto de revisión por un tribunal de alzada. Es decir,
Aquí tengo yo al juez de primera instancia y aquí tengo yo a la sala de corte de apelaciones. Un recurso se eleva acá y es como irle a poner queja al Tribunal Superior. La aclaración y la ampliación es de manera horizontal. Es así, en línea recta. Mismo órgano que dictó la resolución, mismo órgano que va a resolver. Entonces, si la Corte ya emitió la resolución, usted solo puede plantear la aclaración. ¿En qué consiste este remedio procesal? Repito, los recursos procesales son los que tienen revisión por un superior jerárquico. Especialmente, y el recurso por excelencia que nosotros tenemos en nuestra legislación es la apelación. Porque la casación, si bien es cierto, la conoce un tribunal superior, como sería en este caso la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia, no constituye instancia, es un recurso extraordinario, entonces no podría denominarse recurso per se, porque iríamos en contra del artículo 211 de la Constitución, que establece que en todo proceso solo habrán 2 instancias. Entonces, cuando usted vaya a su examen técnico profesional, le dicen, mire, pero ¿y la casación es recurso o no? Porque está en el libro de impugnaciones del Código Procesal Civil y Mercantil. Sí, licenciado, si bien es cierto, está contenido en el libro de impugnaciones, es un medio de impugnación, pero es un recurso de carácter extraordinario, porque la casación no se interpone y el casacionista no ve el interés de las partes, sino ve la correcta aplicación de la ley. El Tribunal de Casación verifica que no se vulnere el principio de legalidad o toda la legislación aplicable al caso que se está conociendo. Entonces, eso no lo hace un recurso, porque el recurso, por ejemplo, en este caso, la apelación, tiene algo que se llama el principio de no reformatio impeius, que significa no reformar en perjuicio. Repito, la apelación tiene como característica el principio de no reformatio impeius, aquel principio que significa no reformar en perjuicio. Por ejemplo, Sergio fue condenado en un proceso penal a 25 años de prisión. Sergio plantea la apelación especial. A Sergio no lo podrían condenar a 30 años. O lo dejan en 25 o le bajan la pena. Porque si le darían un mes más de prisión, estarían violentando el principio de no reformar en perjuicio de él. Él apeló, no pueden resolver en perjuicio de él. Igual en civil. A Ronnie lo condenaron en juicio de alimentos a pagar 3,000 quetzales. Él apela. No lo pueden obligar a pagar 3,200. O lo dejan en 3,000 o lo dejan en menos. ¿Entendimos esto? Pero la casación no. La casación sí. Ronnie conocerá muy bien. En la casación no importa quién plantee la casación. No importa, vamos al área tributaria, que es el área que conoce a Ronnie. Ronnie, en un digamos, contencioso administrativo, planteó la casación después del contencioso el contribuyente. Aún la plantee la casación el contribuyente, la Cámara Civil puede resolver a favor de la Superintendencia de Administración Tributaria, ¿o me equivoco? Efectivamente puede resolver a favor de la SAT. O viceversa, plantea la casación, de esas hice muchas yo, plantea la casación la Superintendencia de Administración Tributaria, que es lo más común, y la sentencia es desestimada. ¿O me equivoco, Ronnie? Efectivamente, en ambas partes funciona. De hecho, lamentablemente, por alguna mala defensa tributaria, he visto que las casaciones interpuestas por la Administración Tributaria son votadas, son resueltas, desestimadas en contra de la Administración Tributaria. Y por la defensa que tiene el contribuyente en este caso. Pero sí funciona para ambas partes. Exactamente. En cambio, en casación, en apelación no funciona así, porque existe el principio de no reformatio impeius. Bueno, entonces es por ello que ustedes tienen que estudiar mucho la casación,
Por eso es apasionante el curso de la maestría de procesal civil. Yo los invito de verdad que cuando se gradúen estudien la maestría en Derecho Procesal o bien una maestría en Derecho Constitucional, pero de verdad, si usted sabe civil y si usted sabe procesal, todo es fácil, porque todo es proceso. Yo ya me sé el proceso como tal, N cantidad de procesos, y los procesos que vengan son fáciles, porque yo ya me sé la base. Entonces, es como cuando uno está en procesal civil, usted ya entendió el ordinario, ya entendió todos los actos procesales, ya los demás juicios de conocimiento son fáciles. ¿Por qué? Porque ya sabe, sí, pues hay una demanda, después hay una resolución, después hay una notificación, en todos. Bueno, después hay un emplazamiento, solo van a variar los plazos. Ronnie, del juicio ordinario que vimos en voluntariado al juicio sumario, ¿qué diferencia había en ambos juicios? El juicio es que en el juicio sumario una de las características que tiene puntualmente sus aspectos de proceso, y en el juicio ordinario se van a tratar todos aquellos puntos o casos que no los trata en el juicio ordinario. En el trámite. El trámite, correcto. Cambia los actos procesales de un juicio al otro. Cambia el emplazamiento, a ver, yo tengo el juicio ordinario. En el juicio ordinario hay demanda. ¿Y en el sumario hay demanda? Sí. En el juicio ordinario hay una resolución del juez que es un decreto admitiendo a trámite. ¿En el sumario está esa resolución también? Sí, existe esa resolución. En el ordinario se notifica esa resolución judicial. ¿En el sumario se notifica? Efectivamente se notifica. Me voy a la siguiente etapa procesal. En el juicio ordinario, ¿tenemos emplazamiento? Sí, tenemos un emplazamiento. ¿En el sumario hay emplazamiento? No hay emplazamiento. ¿Y los 3 días? No, me equivoqué con otro proceso, me adelanté en el proceso, lo siento. Sí. Lo que les quiero decir es que los actos procesales, demanda, contestación de demanda, notificación, emplazamiento, actitudes del demandado, periodo de prueba, vista, auto para mejor fallar y sentencia, están en todos los procesos. Y ya vieron ustedes el amparo. Había interposición que no era demanda, sino del amparo, ¿verdad que sí? Sí. ¿Se calificaba la resolución? Sí. ¿Se le daba trámite al amparo? Sí. ¿Había prueba? Sí. ¿Había audiencia? Sí. ¿Había vista? Sí. ¿Había auto para mejor fallar? Sí. ¿Había sentencia? Sí. Igual pasa en la inconstitucionalidad de leyes. Igual. Entonces, por eso les digo, usted sabe procesar, usted ya tiene un montón de campo ganado. ¿Qué manda, Ronnie? Quisiera compartirle a los compañeros dos experiencias que podría servir, no sé si me lo permite, licenciada. Sí, por favor, Ronnie. Gracias. Compañero, fíjese que yo tuve una oportunidad hace poco y de hecho hice un comentario con unos compañeros de trabajo en un proceso tributario que tuve a la vista. El proceso llegó hasta casación, o sea, ya había una resolución de casación y el contribuyente interpuso una demanda de juicio ordinario solicitando una anulación de los procesos derivado de por X proceso que estaba malo. Mi expertise es un poquito en la parte tributaria, entonces me hicieron la consulta. Mira, tenemos esta situación y vos qué situación encontrás. Yo le dije, mira, gracias a la clase de voluntariado, le dije, pero juicio ordinario en esta etapa, habiendo un proceso de casación, creo que ya no procede, ya todas las partes están conocidas. Y la contrademanda fue plantearle que ya no procedía. Y por supuesto otras situaciones. Hasta el momento no sé cuál es la resolución de juez, pero entendí que ya no cabía esa demanda de juicio ordinario. Ese es un ejemplo que estoy compartiendo que tuve la oportunidad de tener a la vista. Y un proceso de inconstitucionalidad, siempre en la rama tributaria, quisiera compartirles el decreto 4/2012 en lo que refiere a la bancarización de los proveedores. Es un proceso que está... Perdón, yo le voy a agregar a que busquen la inconstitucionalidad de el impuesto a los cigarros. A los cigarros. Y a la telefonía celular. Esas dos van a buscar, las dos. El impuesto, cuando se quiso imponer el impuesto a los cigarros, y 2, a la telefonía celular.
Ay, Creo- doble tributación. ¿Cuáles son esos? Pero no los tengo en mente, pero el de la bancarización, yo les puedo comentar de que existe una suspensión. La bancarización es comprobar de que el contribuyente tiene que reportar los medios de pago de sus proveedores hasta cierto monto. La reforma del decreto 4/2012 dice que aumentó hasta 50,000 quetzales. Interpusieron una Inconstitucionalidad. y suspendieron la ley, porque la ley decía, ahora ya no quiero 50,000, ahora quiero que sean mayores de 30,000 quetzales, y a los contribuyentes eso les perjudicaba. Entonces interpusieron una inconstitucionalidad. Lo interesante del caso es que se suspendió durante un periodo de tiempo los 30,000 quetzales, entonces empezaron a aplicar los 50,000 porque la ley continúa, entonces se aplicó la ley que estaba aprobada anteriormente. Hasta en el mes de octubre dio el fallo o la sentencia de la Corte de Inconstitucionalidad de que no era inconstitucionalidad. Procedía y hoy por hoy la cuota mínima para poder bancarizar es 30,000 quetzales. Voy a buscar las sentencias si tengo bien y se las comparto para que puedan leer, porque ahí cabal se ve un ejemplo cuando se interpone una inconstitucionalidad, se suspende y el resultado es otro. Y ese es el ejemplo que yo lo tengo ahorita fresco y de hecho busqué ahorita en internet y encontré una publicación y por supuesto voy a buscar la sentencia si tengo la oportunidad y la comparto en el grupo. Pero ahí es un ejemplo y yo ahorita que estoy viendo la ley, lo estoy entendiendo. Una cosa es de las noticias y otra cosa es ver la ley, ¿verdad? Por eso les dije, tenemos la suspensión provisional por la misma palabra dice, provisional. No quiere decir que en sentencia la vayan a sostener, la pueden tirar y decir no inconstitucionalidad, pero a priori dice el tribunal, no, para que no se violente, mejor suspendamos. Igual que el amparo provisional. Se puede otorgar el amparo provisional, pero como les expliqué, en sentencia no se puede otorgar y se deniega. Y dice, pero me otorgaron el amparo. Sí, pero era provisional. Por eso es provisional. Luisa, ¿quiere hacer alguna pregunta, mi linda? Sí, tengo una duda con el caso que plantea Ronnie. Si, por ejemplo, durante ese plazo que se pausó, digamos, la ley, no tendría ninguna repercusión en caso de que fuera votada esa inconstitucionalidad, que no fuera inconstitucional, pero digamos, si fuera en régimen pues tributario y eso, no se tendría que pagar de todo ese tiempo que estuvo pausada la ley. Suspendida provisionalmente. Ajá, suspendida. ¿Me lo permite, Linda? Fíjate, Luisa, de que efectivamente tengo entendido que los auditores tributarios para efectos de fiscalización de ese año, ahorita ya pasó el periodo de prescripción, ya no se puede auditar el año 2012 ni el 2013, pero cuando se auditaba el año 2012, se computaba desde que estuvo la vigencia de la norma hasta que se planteó la suspensión de la norma, no de la ley, y ahí inició otro proceso donde tuvimos que regresar a la norma anterior, porque no podíamos dejar de aplicarla. Entonces, desde que salió de vigencia la ley y se interpuso la inconstitucionalidad, se estaba aplicando los 30,000 quetzales. Cuando se dio... Perdón, Ronnie, para aclararle a Luisa. Luisa, en el tiempo que está suspendida, digamos, yo planteé mi inconstitucionalidad contra esto. En el tiempo que está suspendida, esto no se aplica. Es como que no existiera. ¿Ya? Entonces, se tiene que seguir aplicando la norma que estaba antes, porque como esta está suspendida es como que no existiera. Pero después, siempre sí, fíjese, la voy a traer y entonces aquí aplico esta. Exactamente, a la fecha se aplica ya la ley como originalmente se había reformado, el 4/2012, ese es el decreto que se recuerdan cuando nos cambiaban los tributos, incluso nos quitamos la planilla de los asalariados,
son esos dos decretos, el 10-2012 y el 4-2012, por esas reformas que eso vino en el gobierno de Otto Pérez Molina, recientemente. Ese fue el estreno de su gobierno, fue una reforma tributaria y nos vino a dejar esos dos artículos. Oh, ¿y dónde deja su estreno para grabar la segunda y subsiguiente venta con el 3% de timbres fiscales, para grabar la donación? Porque antes todo el mundo pues simulaba los contratos haciendo donaciones cuando en realidad eran compraventas. Entonces, ahora, vaya, ni chicha ni limonada, pues done, no tenga pena, pague el IVA. Y era ampliamente una donación. Su primer decretito fue tener todo el campo para obtener la mayor cantidad de dinero posible de donde fuera. Incluso nos cayó a nosotros los notarios, ¿verdad? De un quetzal que valía la hoja de papel especial para protocolo, pasó a costar 10 quetzales. Y aquí ¿a quién perjudicaba? Obviamente al consumidor final, porque nosotros como notarios no íbamos a perder. Si yo cobraba 600 por una escritura, pues ahora cobro 1000. Porque esos 9 quetzales de más los cobro y con creces, porque el testimonio me es más caro. Y si me permite hacer un comentario, que al día de hoy a nosotros los asalariados y a todos ustedes que estamos asalariados también, interpusieron, no sé si 58 inconstitucionalidades, N cantidad de inconstitucionalidades a esos decretos, pero no pusieron ninguna inconstitucionalidad al régimen del ISR de asalariados. Del porcentaje fijo. Porcentaje fijo, y que nos quitaron la devolución y compensación de la planilla de sueldos a partir del... Estamos pagando 2 veces impuesto, Ronnie. Sí. Estamos tributando 2 veces. Dígalo aquí en la China. O sea, miren, de verdad, por eso les digo, yo no soy auditora, el auditor es Ronnie, es el experto, pero sí sé hacer numeritos, ¿verdad? Entonces, sé ir al origen. Bueno, ¿y para dónde viene? Estoy pagando doble impuesto, hay doble tributación. ¿Por qué si entonces a las transnacionales, voy a referirme a la telefonía celular, y voy a dar el siguiente ejemplo? Usted ingresa en Honduras, por ejemplo, una recarga de 100 empiras. Entonces le dice, allá se tributa el 15% de IVA, no el 12%. Entonces le dice, su saldo es 85 lempiras, porque me quitaron el IVA de la telefonía celular. O sea, su recarga de 100 o de lo que sea, ahí va el 15% de IVA. Bueno, la telefonía celular paga IVA. En El Salvador paga IVA, porque aquí no va a pagar IVA. A ellos sí les aplicaron la doble tributación, ¿no? Ah, va. Pero ahora voy con la inconstitucionalidad de los ingenios. Vamos, doble tributación. Va, miren pues, miren a dónde va a recaer esto. Y eso es a lo que uno le llama el espíritu de la ley, eso es lo que es estudiar derecho. Bueno, el ingenio, si yo tengo un ministerio de comunicaciones, ¿verdad? De caminos, para que me tenga bonitas las carreteras, resulta que con la zafra van los camiones y hacen pedazos de la carretera. ¿Por qué no pagan un impuesto por eso? No lo hubiera denominado cualquiera de otra forma. Pero ¿por qué entonces no crea un impuesto para que esa gente que arruina las carreteras las arreglen? ¿Y por qué tengo que yo, que pago mi impuesto de circulación, andar en calles donde me explotan las llantas, donde por caerme en un hoyo atropello a alguien, no se puede manejar? O sea, horrible, horrible. Va. Siguiente ejemplo. El impuesto a las bebidas alcohólicas. No, porque era doble tributación, ahí van todas las licoreras y ya se imaginan ustedes esa bebida que ustedes disfrutan tanto, de la cual se hace el árbol de Navidad. La verdad no es nada sabrosa, pues, en serio. Mejor tomo tiquio, qué horribles. Bueno, hay otros mejores, eso quiero decir. Entonces, no. Doble tributación. A ver, mire pues, ¿qué parte usted no entiende? De que por qué con mi sistema de salud, que de por sí ya está colapsado, yo tengo que curar a los que tienen cirrosis por ser borrachos. Si usted tiene dinero, señor, para ser borracho, haga su ahorradito,
para que cuando le dé cirrosis y esté grave, pues lo lleven a un hospital privado. Porque resulta que le está quitando una cama a quien tiene cirrosis, por ejemplo, como en el caso de mi mamá, por hígado graso, que eso se hereda, o por consumir exceso de medicamentos. Yo les digo, yo soy prueba fehaciente, si yo les mostrara esa caja, yo bebo 22 pastillas al día. 22. ¿Dónde va a dar todos los medicamentos? Al hígado. Yo no sé cómo va a terminar mi hígado en 10 años. Va, entonces, digamos, y yo no voy a tener espacio porque están cobrando un cirrótico por bolo. Entonces, mire, señor, sí lo vamos a atender, pero ¿sabe qué? Como usted gusta de esto todos los días o fines de semana, va a pagar un impuesto más que le cueste. Y a los que están con los cigarros, ¿por qué van a dejar de atender a alguien que padece de asma, que tiene tuberculosis por cualquier cosa, a uno que tiene efisema pulmonar porque él solito se quiso matar? Mi abuela decía un dicho que el que por su gusto muere, que lo entierren parado, decía mi abuela. Y mi mamá dice que el que por su gusto muere, la muerte le sabe a gloria. ¿Verdad? Entonces, si ya se murió está bueno, mire, pobrecito, está enfermo, qué pena por usted, pero pague impuesto por ese cigarro que usted sabe de antemano que se va a morir. O sea, sí saben, ¿verdad? Los que fuman, sí saben que se van a morir. Pero como decía mi abuela, ojalá que se murieran de un solo, pero no, decía mi abuelita, que eran hechos una sola calamidad. Y ahí van al sistema de salud, y ahí, quitándole espacio a quien realmente necesita, vaya a ser que dicen, yo no sé, necesita de esa cama. Entonces, que paguen impuesto. No es la doble tributación, pero como dijo Ronnie, la gente trabajadora, la gente de a pie, los que no consumimos cigarros, porque yo no me quiero morir, yo sí, pues, si ya me mata esta enfermedad que tengo, pues ni modo, pero yo sí quiero ver a mi hija realizada. Yo quiero ponerle la toga en esa facultad de medicina. Yo sí quiero acompañarla ahí detrás de ella y que digan es madrina de la sustentante, ¿verdad? La abogada y notaria Silvia Dinora Andino Paz, sobre todo, y que esté el papá ahí sentado. Que esté ahí sentado, ¿verdad? Es decir, o sea, no le dio ni un centavo nunca a la niña, y la niña ahí está graduándose y con honores, ¿verdad? Entonces, y ahí está, y esta que, cuando yo le pregunté, ¿qué vas a ir a hacer a la universidad? No les digo lo que les contesté porque es mala palabra, ¿verdad? Pero para un coche, un chiquero, decía mi abuelita. Entonces me quiso decir tonta. Cuando yo le dije, voy a inscribirme en la U, me dijo, ¿y a qué vas a ir a la U? Así como que, vos tan tonta. O sea, así lo entendí yo. Entonces, como si algo tengo, es que no me dejo, yo tengo la respuesta en la punta de la lengua, lo que me digan. Entonces le dije una respuesta bien bonita, ¿verdad? Por supuesto que no lo iba a hacer, pues, pero sí. Y total, y si lo decía, que es muy mi problema, ¿verdad? Entonces ya nunca más volvió con la fregadera. Entonces, eso terminó en divorcio y adiós. O sea, ya estuvo. Pero a nosotros sí nos toca pagar doble impuesto, doble. Les digo, de todos ustedes, todos de nuestro salario, además pagamos el impuesto que es el consumidor final. O sea, el IVA, a ley. Entonces pagamos el ISR, pagamos IVA, ¿o no, Ronnie? ¿Me está preguntando como persona individual o como asalariado? Como asalariado. Pagamos el IX, 4.83%, no lo descuentan. Mentira, ese no es una contribución, es un impuesto, porque no es opcional. No es, quítame el IX, no tenga pena. No, nos lo quitan de favor. Nos quitan el 12% del IVA, lo pagamos nosotros, porque nosotros no revendemos el producto que compramos. El ISR asalariado lo pagamos. Quienes son pequeños contribuyentes vuelven a pagar otro impuesto. O sea, pueden ser asalariados y pagan también sus facturas de pequeño contribuyente. O sea, ahí para mí... Sobre lo que facturan y lo que declaran a la SAT, pagan el 12%. Exactamente. Y adicionalmente el IUSI. ¿Quién no tiene casa y paga IUSI? Junten todos esos impuestos, hagan la masa de impuestos, y mentira que Guatemala es el país que menos carga tributaria. Impuesto de circulación de vehículos. Yo acabo de pagar 800 quetzales y mi calle aquí enfrente de mi casa está rota. Entonces, perdón pues, pero ¿dónde se está yendo el impuesto? Sumen todos sus impuestos, saquen el líquido de su efectivo líquido del mes y van a ver que van pagando más o menos un promedio de 1.200, 1.500 quetzales, un sueldo promedio de unos 4.000 quetzales. Ahora sumen los que trabajamos en diferentes dependencias. Yo, como dijo Ronnie,
me descuentan ISR en la Corte Suprema de Justicia y me descuentan el IX. Me descuentan ISR en la universidad privada donde trabajo y me descuentan el IX. Y me descuentan ISR en la San Carlos y me descuentan el IX. ¿Qué le parece? Yo pago 3 veces IX, 3 veces, para que ahorita manden un mensajito que quiero ¿cómo se llama? Solo para que me den el certificado, porque la medicina ni sirve, yo la compro con la que me deja mi reumatólogo aparte, porque el medicamento para lupus pues es sumamente caro y delicado. Yo no me voy a tomar genéricos, no porque me crea gran cosa, es que me puedo morir por tomar un medicamento genérico. Entonces, para que le contesten a uno y llega uno ahí como que está suplicando, le está pidiendo de regalado, el IX no es de regalado. Yo le digo, mire, si usted supiera cuánto pago yo de IX, si usted supiera, si yo, como dijo Ronnie, sumo lo que yo gano, ¿verdad? Gracias a Dios, pero así como gano, así me quitan. Entonces, lo de la inconstitucionalidad les queda de tarea. La inconstitucionalidad que no se ganó por parte del impuesto a las bebidas alcohólicas, a las tabacaleras y a las empresas de telefonía. Voy a preguntar así a dedo, ¿verdad? ¿O saben qué? Voy a hacerlo. Como es bastante la carga que tienen más la que yo les dejé, van a hacer, voy a pensarlo, ¿cómo lo hago? Si lo hago como prueba, como examen rápido, con un valor de 10 puntos, o lo dejo como trabajo, para que tengan zona. No, dice Sergio, tengo libertad como trabajo. Como trabajo, no, es que la comodidad, así como está usted, el examen se va a tener que quitar y ponerse como Dios manda a recibir clases. Por eso, no, déjeme, yo voy a pensar, voy a analizarlo, voy a consultar con la almohada, ¿oyó? Entonces, la próxima clase continuamos ya sabiendo qué es la inconstitucionalidad, cómo se integra la Corte, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos ya de plano con el próximo lunes con el trámite de la inconstitucionalidad en carácter general. Así que, mis estimados alumnos, les deseo lo mejor, que tengan una linda noche y por favor, a estudiar. Lean ese memorial que les envíe, de verdad, no es porque yo sea, ay, si ya se cree o qué sé yo, no, es que les va a servir porque hay anotaciones, hay doctrinarias, hay anotaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad y sobre todo hay materia de derecho que usted debe de saber y manejar. Por favor, lo leen, lo imprimen y lo leen. Que tengan una linda noche.